tal? Saludos. Si acaso ya no vuelves, tal vez. Recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé. Jueves 17 de octubre del 2:25 de la tarde. 2019. Les saludamos del Caribe, México. En la tormenta yo te cuidé. Aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy Estoy secando. yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre. Si acaso ya no vuelves, tal vez. No olvides que siempre yo te amé. Mi vida yo por ti entregué. Fue por este amor que callé. El reino de mi padre dejé. Y en busca de tu amor yo zarpé. No hay que temer, te cuidaré, ahí estaré. Vuélvete a mí, te esperaré. Aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable luchará a tu favor. Y si niegas mi existencia, lo que yo siento por vos, el lucero de este cielo te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre que por ti se derramó, como el amor de aquel padre que su hijo entregó, como lo es esta canción que en silencio canto yo. Ok, bueno, vamos a bajar el volumen. Bueno, ¿qué tal? Ya son las 2:28 del día jueves 2:28 del día 17 de octubre. Jueves 17 de octubre, 2:28 del día 2019. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a darle seguimiento a este asunto. Lo que vieron al principio, al fondo, sí, es un hostal, sí, que fue clausurado. Pero es importante lo que tengo que hacer. Tengo que documentar este video. Sí, por el asunto o la obra de injusticia en contra de mi amigo el Jorge. Sí, y donde ahí hay una enseñanza tremenda. Sí, entonces, bueno, saludos Rebeca. A ver, vamos a ver si hicimos bien las cosas. Vamos a ver si hicimos bien las cosas. Ok. El tema de hoy es la obra que le fue contada por justicia a José de Arimatea a favor de Jesús. Caso de injusticia de un artesano llamado George, mi amigo.
Este video va a ser el primer video donde prácticamente se va a registrar cuál fue, se va a registrar paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que representa una obra de justicia? Tenemos que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque en su momento, si Dios quiere, vamos a tener que entrevistar a Jorge. Entonces, este video es parte de un tema muy importante en la actualidad que se está llevando. ¿Cuál es el tema que se está tratando actualmente? Es sobre las obras de justicia. Es sobre las obras de justicia. Ok, creo que apagué el audio. Es sobre las obras de justicia donde se está atacando, ¿sí? Donde se está exponiendo, ¿sí?, la manera correcta en que se debe hacer una obra. Sí, la obra de justicia que se está haciendo actualmente en las iglesias, ¿sí?, o por líderes que están fuera de las iglesias, vamos a ver si realmente es la obra de justicia que enseña la Biblia. Si estábamos haciendo el pasado miércoles 15 de octubre, martes 15 de octubre, estábamos haciendo carteles, o estábamos elaborando carteles para hacer un estudio, ¿sí?, contestándole, ¿sí?, unos argumentos o indirecta, ¿sí?, de el líder de la secta o ministerio Pregoneros de Justicia, ¿sí?, del hermano Fausto, hondureño, ¿sí?, donde es respuesta, ¿qué? Mesa de los Justos número 30, donde prácticamente, ¿sí?, ese video es respuesta hacia, hacia uno de los videos que hicimos nosotros la vez pasada, ¿sí?, exponiendo, ¿sí?, las cosas que están haciendo, ¿sí?, y están perjudicando, ¿sí?, hacia los demás. Son muchos temas, muy extenso, pero nosotros estábamos elaborando un estudio, ¿sí?, donde le íbamos a responder al hermano Fausto, ¿sí?, con sus propias palabras, donde prácticamente ellos están pidiendo, vende todo, ¿sí?, vende todo y dáselo a los pobres, ¿sí?, tergiversando la palabra. Sí, entonces, vamos a hacer este video, ¿sí? Este es el primer video donde prácticamente, saludos Rey Duarte, ¿sí?, donde prácticamente vamos a exponer cuál fue la obra de justicia que hizo José de Arimatea a favor de Jesús y por el cual fue prácticamente encarcelado. Sí, esa obra de justicia que está registrada en el Evangelio de Nicodemo obviamente no está en la Biblia, pero en tiempos tan oscuros como los que se está viviendo actualmente en la iglesia, donde se están levantando muchos falsos ungidos, ¿sí?, o personas con las intenciones buenas, ¿sí?, de ayudar al prójimo, ¿sí?, al hacerlo incorrectamente o porque simplemente no están bien instruidos en la palabra, ¿sí?, porque esta enseñanza, ¿sí?, o este conocimiento no está en la Biblia, sino está en el Evangelio de Nicodemo. Entonces, para una persona que es nueva, ¿sí?, en los asuntos de Dios, que es un bebé espiritual, ¿sí?, le va a servir este testimonio, ¿sí?, o estos videos que estamos haciendo a partir de hoy, para que el cristiano el cristiano o el bebé espiritual, ¿sí?, que está iniciando los asuntos de Dios, sepa cómo discernir una verdadera iglesia que sirve a Jesús a una falsa. Y ahí es donde entra el asunto o el tema o el ministerio de pregoneros de justicia o un misionero para Cristo que lidera el tan aclamado y carismático hermano Fausto Zacapa. Entonces, este video es para que
quede de testimonio, ¿sí? Cómo es que se hace una obra de justicia a favor de un desamparado, como en este caso lo fue o se hizo a favor de mi amigo Jorge, el artesano. Entonces, vamos a iniciar. El día miércoles, sí, miércoles 15, fue un día muy intenso. Fue un día donde estaba elaborando carteles, donde prácticamente, justamente, dentro de la semana de la fiesta de Yom Kippur, de celebración de Yom Kippur, llovió aquí donde estoy yo. Ahorita hay calor, si se da cuenta, hay calor. Sí, y entonces, llovió, estuve una semana sin trabajar. Entonces, cuando se me ocurre salir a trabajar, se me rompe el triciclo. Sí, y bueno, y ese día, al día siguiente, o sea, el día miércoles, sí, me tenía que cambiar. Pero mi función, mi intención era entregar todo, los carteles, hacer el estudio y después cambiarme. Sí, no se pudo, por ahí tuve que subir algunos videos, sí, de una situación que se dio con la arrendadora. Sí, donde prácticamente... sí, prácticamente se me fue despojado, sí, de un dinero que deberían ellos de entregar como depósito al final de haber terminado, sí, el contrato o lo que aplicara, sí. Entonces ayer prácticamente le di seguimiento, sí, fui a fiscalización, me dijeron que no, como no hay un contrato de arrendador, entonces no se puede hacer gran cosa. Bueno, entonces entendemos que ahí es donde entra la justicia de Dios. Pero no nos vamos a enfocar en el asunto, sí, mío, sino en la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuál fue la enseñanza que prácticamente se estaba desarrollando, sí, a través de mi amigo el artesano Jorge? Sí, si ustedes vieron al principio, cuando estaba la alabanza, sí, ese hostal donde aparece con los sellos de clausurado, sí, ahí en ese hostal que está aquí a mi espalda, sí, es donde vivía o rentaba mi amigo el Jorge. Entonces, para que puedan comprender cuál fue el origen, sí, de la situación que se originó el pasado martes 15 de octubre, donde me vi obligado a subir los videos, sí, y hacer live, donde hago la entrega de mi cabaña, sí, para que puedan comprender cuál fue el origen de todo ese problema y puedan entenderlo mejor al leer el Evangelio de Nicodemo, sí, y comprender por qué Jesús, sí, por qué Jesús, sí, fue despojado, sí, de todo, sobre todo cuando fue llevado a la cruz, porque no solamente se le difamó, sí, sino se le acusó, sino que fue despreciado, y incluso sus discípulos lo dejaron, lo abandonaron. Para que puedan comprender esa parte de la Biblia, sí, es necesaria vivirla. Entonces, el hostal que ustedes ven atrás, sí, ese es el hostal donde vivía mi amigo Jorge el artesano. Sí, y aquí empezamos. Yo al ser comerciante, sí, y trabajar aquí en esta zona turística, sí, es común que hagas amistades con personas de aquí nativas, sí, donde estoy en Quintana Roo, sí, y posteriormente lo que inicia como un trato de clientes, sí, eso va progresando y luego haces amistades. Una de esas amistades que hice aquí, donde estoy actualmente, es mi amigo Jorge, el artesano, donde él sale en anteriores publicaciones dentro de mi Facebook, sí, del pasado 28 de septiembre, por ejemplo. Entonces, cuando yo me topé a Jorge, sí, él prácticamente, cuando él volvió a ese hostal que ven al principio, no lo quiero enfocar porque pueden pensar mal. Cuando él llegó al su hostal y estaba la policía, estaban todos los que estaban pernoctando en el hostal afuera, sí, según él me comenta, y prácticamente él tuvo que salir, sí, de ese hostal. Y hasta el día de hoy, por lo que veo, sigue clausurado. Sí, qué bueno, porque así sirve, ya siendo hoy 17 de octubre, sirve como testimonio, sí, y para testificar que las palabras que él me dijo en su momento pues siguen siendo verdad. ¿Por qué? Porque al clausurar el hostal, todos los que estaban adentro del hostel tuvieron que ser sacados, ¿sí?
llegó la parte que las autoridades, la parte que le corresponde, sí, y tuvieron prácticamente que clausurar, y al clausurar tuvieron que desalojar a todos los que estaban ahí viviendo en ese hostel. Bueno, entonces el Jorge, me lo topa un día trabajando y me pide posada. Me comenta la situación y me pide posada. Le digo, no hay problema, perdón. Yo le digo, sí, que puede irse a mi cabaña. Sí, le está dando posada. Posteriormente, él regresa a mí, me dice, sí, acepto, sale, voy. Y desde ahí, él se fue conmigo, sí. Anteriormente iba, sí, iba y compartíamos y lo subía en el Facebook, ¿no? Porque él hacía la comida y cosas así. Bueno, entonces Jorge, prácticamente, su situación era esa, la de despojo. ¿Por qué? Porque en el hostel donde él estaba viviendo, simplemente la clausuraron y él había pagado toda la semana y prácticamente al haber pagado toda la semana se quedó sin nada, sí. Entonces ahí es donde entra el Jorge, sí, en este asunto que finalizó el pasado 15 de octubre, donde a finales del mes de septiembre, 28 si no mal recuerdo, voy a checarlo, sí, al llegar la dueña, sí, de la cabaña donde yo estaba rentando, prácticamente lo corrieron, lo acusaron injustamente, sí, de que él estaba en propiedad privada cuando él me pidió mi posada y yo siendo inquilino, yo puedo meter un roomie. Sí, un roomie aquí le llama un compañero de cuarto. Aquí en esta zona es muy cara. Esta zona, por ejemplo, según me dice mi anterior roomie, en los hoteles te pagan promedio 3.500 quincenal, promedio. Sí, entonces aquí una renta de una cabaña, por ejemplo, como la mía, son 3.500 mensual. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente para poder sobrevivir aquí en esta zona? Lo que hacen es de que rentan una casa, departamento, cabaña y lo dividen entre dos, tres. Entonces, eso por aquí es muy común, por eso le llaman rooming. Sí, pero hay departamentos que te lo llegan a rentar hasta 80,000, 16,000, 20,000 pesos según, porque es una zona turística. Entonces, lo que ha proliferado a que las rentas aquí estén muy caras es precisamente porque es una zona turística. Y a veces hacen las publicaciones la gente de afuera o los turistas diciendo, tengo 80,000 pesos, necesito un departamento. Claro que eso ha generado que un pueblo tan pequeño como este, sí, se eleven las rentas. Entonces por aquí es muy común que existan roomies, sí. Entonces yo en mi caso tengo derecho a un roomie, sí, pero más sin embargo él no aplica como roomie. Lo que él pidió fue que posada. Entonces por ser mi amigo digo, sí, vente. Sí, él estaba, sí, bajo ese concepto dentro de mi cabaña como roomie, aunque no aplicaba. ¿Por qué? Porque simplemente él no estaba en condiciones ni de rentar una cabaña, sí, o un hostel, mucho menos una cabaña. O sea, no tenía recursos, no tenía dinero. Sí, este video lo estamos haciendo, este es el primer video que estamos haciendo, sí, con la intención más adelante de encontrar a Jorge. Quién sabe dónde se metió Jorge. Chuy, si ves este video y sabes algo de Jorge, mándame la información, dile que quiero hacer la entrevista que habíamos quedado. Sí, entonces este es el primer video donde vamos a testificar sus palabras del Jorge, sí, donde yo ya sabía que estaba clausurado porque por aquí yo transito todos los días con mi triciclo y ando vendiendo. Sí, ya lo sabía, pero dado que se dio esa circunstancia o ese problema con la dueña de la cabaña el pasado 15, a finales del mes de septiembre y el 15 de septiembre, o sea, el martes, tuve que salirme, sí, sin que me pagaran mi depósito, sí tengo que testificar paso por paso lo que sucedió para que así se pueda dar a comprender qué es lo que representa una obra de justicia. Sí, porque Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos ungidos, que engañarán a ser posibles aún a los elegidos. Entonces, si tú no vives el Evangelio, tú puedes caer en el error, como muchos han caído y ya se están saliendo y se han salido, sí, del ministerio pregonero de justicia del hermano Fausto. Entonces, toda esta situación que se da justamente con mi amigo Jorge, sí, va de la mano o paralelamente, sí, con la acusación o argumentos o comentarios del pasado video, sí, la mesa de los justos número 30 del hermano Fausto, donde él hizo ese video, sí, respondiéndonos a nosotros indirectamente, sí, de un video, sí, donde estamos exhibiendo las malas prácticas que él está haciendo. Sí,
Entonces, todo esto, sí, la obra de justicia de José de Arimatea a favor de Jesús, sí, el caso de mi amigo Jorge, sí, donde lo despojaron y luego nuevamente fue despojado o corrido de mi cabaña, donde prácticamente a mí me dio posada, todo esto sí, se desarrolló justamente en medio de una acusación del líder de la secta Pregoneros de Justicia, sí, un misionero para Cristo de Honduras. Entonces todo esto, sí, las cosas no pasan por casualidad, sí, entonces vamos a dar a entender, sí, aprovechando esta situación que se dio, sí, cuál es la obra de justicia que José de Arimatea, sí, enseñó. El, sí, el miércoles alcancé a hacer dos, dos carteles. Sí, el primero decía, era la respuesta, sí, hacia Pregoneros de Justicia, donde prácticamente en mi estudio o mi cartel se le está respondiendo al hermano Fausto, sí, donde el minuto 18:6, sí, de su video Mesa de los Justos número 30, sí, sus argumentos, él dijo lo siguiente: dan revelación cobrada y te lo dicen de plano en sus perfiles. Aquí se cobra por revelación. Aquí no es gratis. Sepa lo que se cobra. Gracias a Dios yo no te cobro. Bueno, en esos argumentos, en esos comentarios que hizo el hermano Fausto, sí, él hace creer a sus seguidores que no cobra. Sí, mas sin embargo, todas estas iglesias, sí, tienen algo en común. Es de que ponen una cuenta de PayPal. Sí, sé que hay ministerios que no son falsos, sí, y que utilizan ese medio como el PayPal. El problema es la manera en que están haciendo las obras de justicia, donde prácticamente las obras que ellos le llaman obras de justicia, que es llevar comida al hambriento, sí, donde están metiendo encubiertamente, sí, el espiritismo, sí. Eso es lo que se está exhibiendo. Donde quedó pendiente por ahí, hermana Rebeca, sí, quedó pendiente, sí, la segunda entrevista a la hermana Rebeca Quintana, sí, donde ella, por su testimonio, sí, eh, donde por su testimonio, sí, ella nos revela, sí, que todas las prácticas que están haciendo dentro del ministerio Pregoneros de Justicia, sí, es justamente lo que ella hacía cuando estaba dentro de una institución o dentro del espiritismo. Entonces, si se darán cuenta, si desde más de hace 2 meses, hace 2 meses o más, el hermano Fausto se ha ido en contra de ella, en contra de Andrea, y no solamente en contra de la hermana Rebeca Quintana, sí, sino también en contra de la hermana de Chihuahua, Andrea Carabeo. Sí, entonces se ha ido en contra de ellas. ¿Por qué? Porque lo están exhibiendo, sus prácticas y las cosas que ellas vieron dentro de ese ministerio. Entonces, para el cristianismo, para aquellas personas que están fuera de las iglesias y de repente quieren entrar o servir a Dios, si se van a topar con sectas o religiones o iglesias o asociaciones, sí, con estos errores, sí, que si tú no tienes conocimiento, como es el caso, sí, que estamos exponiendo, sí, pues tú vas a caer fácilmente en el engaño. Entonces, para que ustedes puedan, sí, saber realmente cuáles son las obras, sí, que se maneja como las obras de justicia, es necesario que alguien la viva y tenga testimonio de ello. Entonces ahí es donde entra el caso de mi amigo el Jorge, sí, junto conmigo, donde prácticamente, sí, él fue despojado, sí, él fue acusado, a él prácticamente sus cosas lo agarraron y se lo tiraron a la calle, sí, sin ningún consenso, sin nada, simplemente lo señalaron, lo juzgaron o lo prejuzgaron, sí, por su forma de vestir, sí, simplemente llegaron y lo corrieron. Y de esa misma manera intentaron hacerlo conmigo, sí, a tal grado que fue necesario la intervención de la policía y al final ni siquiera sí, regresaron el dinero del depósito.
Sí, y ahorita está en ese proceso, a ver en qué termina. Entonces, para que ustedes puedan saber cuál fue la obra de justicia que le fue contada por justicia a José de Arimatea, sí, no solamente tienes que tener conocimiento de lo que dice el Evangelio de Nicodemo, donde ahí te explica sí, cómo fue que José de Arimatea fue acusado injustamente y encarcelado, sí, y después, posteriormente de la muerte de Jesús, ¿qué pasó? A la medianoche llega Jesús y lo liberta. Sí, entonces, para que puedan comprender cuál es la obra de justicia que enseña esos evangelios y aún el testimonio o el ministerio, ¿sí? o los evangelios hablando acerca de Jesús, es necesario que tengan a una persona que lo haya vivido y dé testimonio de ello. ¿Sí? Una de las razones por el cual sí, algunas personas están en mi Facebook, ¿por qué? Por el testimonio. Ejemplo también, sí, si un hijo de Dios puede volver a casarse, o sea, donde mi testimonio está sirviendo, sí, o está dando respuestas a aquellas personas que están en mi misma o están cruzando o están viviendo mi misma situación. Entonces, este testimonio, este segundo testimonio, sí les va a servir para que las personas que tengan deseos de servir, sí, a Jesús, sí, les va a servir a discernir si están en la iglesia, secta o asociación religiosa correcta. Sí, con el testimonio sí, de mi amigo el Jorge, sí, y con mi testimonio, sí, ustedes tendrán estándares, sí, o bases para que puedan comprender qué es una obra de justicia. Sí, ahorita nada más este video es para mostrar que ese hostel sí tiene sellos, a ver, tiene sellos de clausurado. Sí, tiene sellos de clausurado donde se confirma lo que me dijo mi amigo Jorge. Sí, que vino la policía, clausuraron y todos tuvieron que ser desalojados y al desalojarlos a todos los que estaban viviendo ahí, sí, él prácticamente se quedó en la ruina, o sea, sin dinero. Sí, y yo me ofrezco para darle posada y posteriormente él accede. Sí, y ahí, al estar conmigo, sí, él empieza a platicar conmigo y Dios me muestra, Dios me muestra ¿sí? su conocimiento. ¿Sí? Y justamente ese día que yo había dicho sí, que si les gustaría sí, de que yo lo entrevistara, justamente ese día llega la señora y lo corre. ¿Sí? Obstaculizando una obra de justicia a favor de un desamparado, donde quien lo obstaculiza es precisamente la dueña de las cabañas. Ese fue su primer error de esa señora, Mari Soberano, sí, y su segundo gran error fue que cuando yo estaba haciendo los carteles para exponer sí, el daño que está haciendo el líder de la secta Pregoneros de Justicia, hermano Fausto, sí va y me corta el internet. Entonces, por segunda ocasión, sí vuelve a obstaculizar un trabajo que se estaba desarrollando sí, y aclarando a la vez ¿sí? en contra del hermano Fausto ¿sí? y se estaba haciendo una obra de justicia. Y la Biblia enseña que hay de aquellos que tropiezos siempre va a haber, pero hay de aquellos que sean piedra de tropiezos para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí aplica, porque se estaba haciendo un estudio a favor ¿sí? de la sana doctrina de Jesús y donde se estaba exhibiendo ¿sí? a un falso ungido como es el hermano Fausto. Entonces aquí aplica esa palabra. Más adelante esperemos encontrar al Jorge. Sí, Jorge, el George, el que aparece en una de mis publicaciones, voy a poner aquí los enlaces. Sí, la última vez que lo vi fue de este domingo que pasó, el anterior, donde prácticamente mi hermana, sí, y yo, él fue, bueno, yo le invité a comer, nuevamente, como siempre lo hacíamos, comimos juntos y en la última publicación donde yo lo comparto a mi Facebook, sí le aparece leyendo la Biblia, ¿sí? O sea, entonces, que para que alguien ateo como él lea la Biblia, o sea, es tremendo, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? Y lo llevé a la iglesia, ¿sí? Y de ahí se perdió, ya no lo he vuelto a ver. Así que, Chuy, si sabes algo del Jorge, pues bueno, sería importante que me pasara la información porque no le he contactado. Jorge no utiliza celular, ¿sí? Entonces, él es artesano. Voy a ver si más adelante filmo el lugar o la calle donde él trabaja. Sí, prácticamente él tiende un mantel sobre la calle, expone ahí su artesanía y los vende
al turismo, ¿sí? A la gente de afuera, a la gente que viene aquí, a esta zona. Es una zona turística. Entonces, bueno, nada más este video es para que quede asentado lo que Jorge nos dijo, ¿sí? Referente a que lo habían, ok, una alarma, referente a que lo habían, él se había quedado sin posada o sin un techo donde dormir. ¿Por qué? Porque donde el hostel donde estaba viviendo lo clausuraron. Bueno, y con este video estamos testificando que lo que él me dijo es correcto, ¿sí? Entonces vamos a finalizar este live, ¿sí? Queda como el primer video, ¿sí? Para que empecemos, ¿sí? Y puedan comparar, empecemos un estudio, ¿sí? Y puedan comparar todos aquellos, ¿sí? que de alguna manera quieren servir a Dios pero lo están haciendo incorrectamente. ¿Por qué? Porque están siguiendo a hombres y no se fijan, sí, que la obra de justicia, más que darle de comer al prójimo, en este caso, por ejemplo, en el caso de Jorge, es defenderlo de una falsa acusación, como en su momento, sí, fue acusado Jesús, sí, y la persona que lo defiende, como José de Arimatea, sí, esté dispuesto a pagar el precio, donde así como a Jesús lo difamaron, sí, la persona que lo defiende, como fue en su momento José de Arimatea, tiene que estar dispuesto a pagar el precio, hasta con la cárcel. Entonces, esa obra de justicia es la que no se está elaborando en las iglesias. Esa obra de justicia es la que prácticamente, sí, se hizo o se estaba desarrollando a favor de Jorge, sí, donde Jorge prácticamente encarna a Jesús, donde a él le imputan una acusación, sí, lo despojan de donde estaba, en el caso de mi morada, sí, lo señalan injustamente y lo corren. Entonces ahí entro yo, sí, a querer defenderlo y lo defiendo. ¿Y qué me gano con ello? Sí, falsas acusaciones, difamaciones, sí, y todo terminó o finalizó o concluyó en que esta persona, aparte de que amenazaba, insultaba groseramente, sí, y me imputaba falsas acusaciones, al final a la hora de entregar mi cabaña, hice el live, simplemente no me entregó mi depósito. Entonces, ¿cuál es la obra de justicia? Sí, que no se están haciendo dentro de las iglesias. La obra de justicia que no se están haciendo dentro de las iglesias es las obras de justicia que hizo José de Arimatea a favor de Jesús, sí, donde él tuvo que pagar el precio de ser acusado injustamente como lo fue Jesús, sí, y a ser encarcelado, sí. Entonces es esa obra de justicia. Para que tú puedas hacer esa obra de justicia, sí, no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa. Yo no, es muy difícil que tú veas como testimonio de pastores que han hecho esa obra de justicia. Sí, es muy difícil. Al único que yo he visto que acusaron injustamente dentro de su testimonio fue a TB Joshua, donde él lo acusaron, la policía lo acusó injustamente de vender drogas, si no me recuerdo, o armamento, sí, y lo encarcelaron injustamente a TB Joshua, sí, de la Iglesia para todas las Naciones, SCOAN, nigeriano. Sí, a él, dentro de su testimonio, lo señalaron y lo encarcelaron injustamente, y por 13 días, que representa el número 13, la bodas del Cordero, o representa el día en que se casó Adán y Eva, sí, justamente al 13º día, TB Joshua fue liberado. Pero son pocos, sí, los pastores que tienen ese testimonio. Sí, ahorita lo que se está empezando a mostrar, sí, con este video, sí, complementándose con los 4 videos prácticamente que hice el martes 15 de octubre, sí, se te está dando un testimonio para que puedan comprender cuál es la obra de justicia que hizo José de Arimatea, sí, a favor de Jesús, que fue lo que le costó. Sí, no solamente humillación, no solamente que lo hayan señalado, no solamente que lo hayan despojado, sí, o privado de su libertad, sí, porque lo metieron a la cárcel, sí, o sea, sino que en mi caso hasta de mi dinero me despojaron, sí, de mi depósito. Sí, al final, ¿qué hace Dios? Pum, toca los corazones, sí, de 2 personas. Mi amor, te quiero mucho, gracias, al rato voy a ir por eso. Sí, Rebeca, gracias. Sí, al final, ¿qué es lo que hace Dios? Sí, te toca los corazones de 2 personas, y el dinero que el enemigo me quiso quitar utilizando, sí,
a esa señora, Mari Soberano, sí, me lo devuelve. Entonces, o sea, aquí se cumple la palabra que diste Isaac Martínez, sí, que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Ahí se cumple esa palabra. Sí, pero ¿qué es un justo? Sí, ¿qué es un justo? Busquen, escudriñen la palabra justo o santo o santus. Un justo, para que tú puedas ser un justo, tú tienes que cumplir con toda la palabra de Dios. Y cuando tú cumples con los 10 mandamientos, por ejemplo, sí, cuando tú cumples con los 10 mandamientos, por ejemplo, tú te vuelves un justo. Y al ser un justo, Dios te puede utilizar, sí, a su favor o a favor, en este caso, de un desamparado, como lo fue mi amigo el artesano Jorge, sí, donde prácticamente lo habían despojado, sí, del hostal donde vivía, porque como ustedes podrán ver, sí, lo habían clausurado, sí. Entonces, si tú eres un justo o tú encarnas a Jesús y eres un justo, Dios te puede utilizar para una obra de justicia a favor de alguien que ha sido señalado injustamente, como lo fue el caso de mi amigo Jorge. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios o qué es lo que demanda Dios de las personas? Lo que demanda Dios de las personas es que seas justo, ¿sí? Para que Él pueda impartir justicia a través de ti. En este caso, si el depósito que a mí no se me regresó al final, bajo muchas acusaciones, al final no me devolvieron el dinero, sí, ahí legalmente, sí, conforme me dijeron fiscalización, sí, las autoridades correspondientes, ahorita voy a la municipal, para allá me direccionaron, sí, no aplica. ¿Por qué? Porque la persona o la señora que aparece en los otros videos, ella no maneja contrato. Y aquí es algo común, sí, donde no manejan contratos para no pagar impuestos o evadir impuestos, y como en este caso, sí, las personas que tienen cabañas en renta, como el que me rentaron a mí, sí, pueden con total arbitrariedad, sí, inclusive utilizar la policía para despojarte, sí, de tu propia cabaña. Eso fue lo que pasó conmigo, sí, porque en otro de mis videos, cuando yo quiero regresar ya por mis demás cosas, le cambiaron la chapa y tuve yo que hablar a la policía para que fuera la policía, hablara con ella y me dejara sacar mis cosas. Y encima que no me permitía sacar mis cosas porque le cambió la chapa del portón, sí, no me devolvió mi depósito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, aquí la justicia no aplica. ¿Por qué? Porque no hay un contrato. Sí, entonces aquí es donde entra la justicia de Dios. Sí, donde Dios es el que va a hacerme justicia a mí. Sí, ¿por qué? Porque fui utilizado, sí, como justo delante de Jorge para defenderlo. Entonces aquí este asunto ya las autoridades, sí, legales establecidas por Dios, sí, aquí en el mundo ya no aplican. ¿Por qué? Porque no hay un contrato. Entonces tiene que entrar la justicia de Dios a hacerme justicia. Más que hacerme justicia a mí como hijo de Dios, tiene que hacerle también justicia a un desamparado, como lo fue mi amigo el artesano Jorge. Entonces aquí hay dos problemas, sí, porque la señora, al acusar, sí, señalar a mi amigo Jorge que lo habían despojado o simplemente le habían clausurado el hostal, no tenía dónde dormir, y se estaba haciendo una obra de justicia porque se le estaba a él predicando la palabra, a tal grado que tomé foto donde estaba leyendo la Biblia y se le llevó luego a la iglesia. Se estaba elaborando, se estaba haciendo la voluntad de Dios, se le estaba compartiendo la palabra. Sí, ese fue el primer error, se me acabaron los datos. El segundo error fue de haberme señalado a mí, despojarme de mi dinero y quererme hacer lo mismo que le hizo a él. O sea que esta señora tiene dos problemas encima. Entonces aquí es donde entra la justicia de Dios. Sí, aquí es donde entra, donde Dios Padre defiende a sus hijos. Y tengo que documentar este video porque esto aún no termina. Vamos a ver qué pasa con esos personajes que fueron parte de esta injusticia. Y vamos a ver, si Dios quiere, la justicia de Dios. Y esto les sirve a ustedes como testimonio, sí, para que sepan cuál es la verdadera obra de justicia que Dios quiere que hagamos nosotros al ser justos o al cumplir con los mandamientos. No tiene nada que ver con llevarle una torta y un refresco al necesitado, pobre o hambriento. No tiene nada que ver, señores. Sí, porque aquí lo que exige Dios, al menos como lo exigió conmigo, era que tenías que ser un justo o un obediente a la palabra de Dios. Eso, sí, ahí representa sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía unas semanas y salí a vender y tuve que obedecer y someterme, sí, a hacer los carteles para exponer a un falso ungido como lo es el hermano Fausto.
Pero esa es la primera parte. La segunda parte es que tienes que estar dispuesto y saber sí, que el enemigo puede utilizar cualquier instrumento para levantarse en contra de ti, acosarte, acusarte, sí, imputarte falsas acusaciones y encima de todo despojarte no solo de tus cosas sino también de tu dinero, porque esa es la intención de la señora, sí, y luego calumniarte. Sí, ahí son dos cosas distintas. Sí, las iglesias actuales están dispuestas con llevarle un pan, sí, una torta o una bebida al necesitado, pero no están dispuestos a pasar vergüenza, sí, que todo el mundo se te quede viendo, que te estás cambiando y está la policía ahí presente, que la señora te señale, ¿sí? Te culpe de cosas que no son, ¿sí? Y que tú pases esa vergüenza, ¿sí? O esa humillación. Entonces, aquí se cumple un principio, que para que Dios pueda exaltarte tienes que ser humillado. Mi pregunta es, ¿será que las iglesias están dispuestos, sí, a ser humillados de esta manera, como lo fui yo por ayudar a un amigo o a una persona, sí, o una persona que simplemente lo conozco por mi negocio, sí, pero ante su necesidad me ofrecí a ayudarlo? ¿Será que las iglesias están dispuestos a eso, hermano Fausto? ¿Será que está dispuesto a eso? ¿Sí? Entonces, es interesante todo esto porque todo esto se desarrolló en medio de una contienda o falsa señalización, o una falsa acusación, ¿sí? Del hermano Fausto hacia mi persona. O sea, esto acapara varias cosas. Y bueno, este es el primer video. Sí, esperemos darlo con lo que enseña el Evangelio de Nicodemo. Y así sirva de ejemplo o testimonio para las demás personas. Bueno, me despido. Esto es una manera para que quede grabado, sí, el hostel. Son 17 de octubre de 2019, ya se me acabaron los datos, son las 3:06 de la tarde. Sí, bueno, y pues ya finalizo este video. Los dejo, y pues bueno, hermanito Fausto, no te he visto. Un mensaje para el hermano Fausto y Cristian. Sí, y obviamente Milton. Sí, no he visto al hermano Fausto en sus videos, no he tenido tiempo tampoco de checarlo. Por ahí vi que me mandaron una publicación de Andrea Carabeo, acaba de hacer otro video, no lo he visto tampoco. No tengo internet, tengo que ver ese asunto en internet, hay que contratarlo, bueno, para poder hacer mis live, sí, o ver la manera de irme a un ciber, no sé. Sí, pero por ahí no he visto al hermano Fausto, ojalá y el hermano Fausto, sí, dé la cara y responda. Cuando haga el video, o responda por lo menos el anterior video respondiendo a su reto, a su falso reto. Sí, el reto que hizo el hermano Fausto hacia la hermana Rebeca, Andrea Carabeo y hacia mi persona, no le ha respondido, no me ha llamado a mí por mi nombre. Espero que el hermano Fausto tenga la suficiente, como le decimos aquí en México, las suficientes agallas para responder y de frente, no de esta manera como lo está haciendo, que lo único que lo está llevando es acabar aún más profundo el hueco donde se está él mismo sumergiendo o hundiendo, o sea, en su propio lodo. Esperemos que el hermano Fausto responda como hombre, así como fue capaz de retarnos como hombre. Esperemos que nos responda. Y bueno, les saludamos desde el Caribe, México, ¿sí? 3:08 de la tarde del día jueves 17 de octubre. Bueno, bendiciones y hasta luego. Hasta luego, Quique. Ok, saludos, Quique. Saludos, Silvia. Isaac, saludos. Ok. Luis, saludos, Luis. Luis, ¿qué te dije, Luis? ¿Qué te dije? Son tiempos de cambios. Luis, presente y futuro secretario del sindicato de Pemex. Saludos, Luis. Se te va a hacer justicia. Sí, ahí estamos a la orden. Petroleros al fin y al cabo, ¿no? Más que comerciantes. Bueno, saludos, Auri. Saludos, Quique. Ok, Rebeca, saludos. Ok, finalizamos. Bye, se me acaban los datos. Hasta luego, bendiciones.